Bendiciones, saludos para todos ustedes, que Dios me los bendiga en este día. Estamos en un ambiente frío, con viento, en el lugar donde estamos. Así que vamos a iniciar con una corta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición en este día. Iniciamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca el repaso de la lección número 3 y se titula Imágenes tomadas del matrimonio. Entender las profecías con las imágenes tomadas del matrimonio. Es muy difícil hablar de matrimonio. Es muy difícil tomar el tema del matrimonio, ya que como sabemos, pues antes de hablar de un tema debemos de ver cómo estamos nosotros en nuestro matrimonio. Uno, cómo estamos viviendo como parejas en el matrimonio, cómo soy yo como esposo en el matrimonio, cómo está mi esposa, si soy mujer, cómo soy yo de esposa, como en el matrimonio. Entonces, hablar de un tema sobre el matrimonio es muy complicado para mí. Y no sé si para usted no es complicado, pero antes de hablar un tema, debo de verme en mí cómo estoy yo en mi matrimonio. Quizás yo soy muy peleonero, soy muy enojado, tengo un carácter horrible con mi familia, en mi matrimonio, trato mal a mi cónyuge, la traiciono, le miento, le veo la cara, como decimos muchas veces. Es un tema muy complicado para muchos de nosotros y pues también para muchos es un tema muy bonito porque han estado pues bien en su matrimonio. Si hablamos de matrimonio, vamos a hablar del hombre y la mujer. El matrimonio aprobado por Dios, bendecido por Dios, es el entre hombre y una mujer. Y cuando hay un matrimonio entre un hombre y una mujer, estamos hablando de que hay un amor. Cuando existe un amor verdadero en el matrimonio, estamos hablando de fidelidad, de respeto, de confianza y sobre todo, cuando hablamos de un matrimonio entre hombre y mujer es porque está Dios en medio de ellas. Así que estamos saludando a todos ustedes, los que están ya muy pronto para casarse, pues qué bueno que hay estos temas para la juventud en estas horas, en estos días, en este siglo, porque cuando uno se casa sin previa preparación o desconocimiento del tema, tiende a fracasar. Pero gracias a Dios, pues están estos temas, se está hablando mucho de estos temas en todo el mundo y pues ya no hay excusas para decir que mi matrimonio fracasó o algo. Depende de nosotros también que pongamos nuestro granito de arena. Hoy vamos a estar hablando sobre profecías. Para entender la profecía debemos de entender también estos temas a imágenes tomadas del matrimonio para aprender a entender más o menos las profecías. Hoy vamos a hablar de lección número 3, imágenes tomadas del matrimonio. En el día domingo dice una carne. Para eso vamos a estar leyendo Génesis 2, 23 al 25, dice así. Y dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, cuando nosotros hablamos de una sola carne, estamos hablando de una relación íntima entre dos personas. Estamos hablando del matrimonio en este momento. Dios, hermanos, bendijo un día santo en el Génesis y también constituyó el matrimonio en Génesis. Quiere decir que el matrimonio es santo al igual que el día de reposo es santo. Pero hoy vamos a estar hablando más sobre el matrimonio que Dios bendijo en el Génesis. Hermanos, la clave aquí en un matrimonio es ser una sola carne, una relación íntima entre dos personas, un solo ser. Al igual como está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en el cielo, un matrimonio también debe ser
lo mismo aquí en la tierra, una sola carne. Ellos hablan, conviven, se conocen. Igual en un matrimonio, hermanos, también se debe de hacer todas esas cosas. Hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están siempre juntos para hacer algo. Están siempre planificando, los tres están de acuerdo siempre en lo que se va a hacer. Cuando se hizo el hombre, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro matrimonio somos una sola carne? Muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a la esposa. La esposa toma sus propias decisiones sin consultar al esposo. En la época moderna donde vivimos decimos, no, cada quien por su lado. Cada quien puede, que la mujer esté sola por ahí tomando sus decisiones, que haga lo que le conviene y el esposo también. Pero realmente, hermanos, eso no es el punto. Una sola carne, dice la palabra de Dios. En mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas y de entender, yo digo que una sola carne significa estar juntos en todo, juntos en tomar una decisión, juntos en planificar algo, en construir algo, juntos en todo, así como nuestro Padre Celestial. Debemos de estar juntos en una intimidad. Cuando hablo de intimidad, estoy hablando de pasar tiempo juntos con la esposa, con el esposo. Pasear, hablar, conversar, estudiar la Biblia, orar, cantar himnos, ir a la iglesia juntos. Eso es lo que yo analizo, lo que yo pienso cuando nuestra lección del día domingo dice una sola carne, uno en todo, así como nuestro Padre Celestial. Un matrimonio, entonces, hermanos, si vamos a las profecías, una sola carne está hablando del hombre y la mujer, del esposo y de la esposa. En este caso, el esposo es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y la esposa es la iglesia, es el pueblo de Dios. Por eso, tanto el pueblo de Dios, tanto nuestro Dios, debemos estar juntos, conviviendo, pasando tiempo, orando, leyendo la palabra de Dios. Conocer más a Dios a través de su palabra, conocer más a Dios a través de la oración. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces decimos una sola carne en nuestro matrimonio, a veces aparentamos un matrimonio perfecto, pero realmente cuando nosotros vivimos solos en la casa, cuando estamos solos, papá y mamá, esposa y esposo, no vivimos en una sola carne, hay discusión, hay problemas, hay incompatibilidad de pensamientos, de formas de pensar, de opiniones, pero nos enseña la palabra de Dios que nosotros, así como Dios nos perdona, también nosotros debemos de perdonar a nuestro cónyuge. El día lunes dice la novia hermosa. Qué bonito nos habla la historia en Ezequiel 16. Vamos a buscar en nuestras Biblias siempre. Siempre invitamos a todas las personas que nos miran a través de la pantalla que siempre tengamos nuestras Biblias a la mano. Estamos buscando Ezequiel capítulo 16. Ahí vamos a encontrar una historia muy, muy bonita. Habla sobre la infidelidad de Jerusalén. Y dice así, Ezequiel 16 del 4 al 14. Vamos a leer 10 versículos. Dice, 4 al 14. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Está hablando de una persona, de una mujer sucia, desechada, que no fue atendida bien, que no fue limpiada. Después dice, no hubo ojo quien se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Está hablando de una persona que fue desechada, no la querían, ni la limpiaron tan siquiera, ni sus propios padres, ni nada. Y yo pasé junto a ti, dice el Señor. Te vi sucia en tu sangre y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Te dije, cuando estabas en tu sangre, vive.
Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo habían crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento entre un entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Miren, hermanos, Dios es tan grande, el amor de Dios es muy grande. Aquí habla de una relación de alguien que Dios la cuidó desde pequeña, la limpió, la transformó, la alimentó, le dio cariño, le dio amor. Todo eso Dios le dio Dios le dio a esa persona, a esa mujer, y quedó hermosa, dice. Miren, hermanos, ¿cómo es Dios con nosotros, hermanos? Estamos hablando del tema del matrimonio. Un hombre que hace eso por una mujer, que la cuida, la guía, la respeta, la alimenta, la viste, le da ropa, le da de todo. Sobre todo la protege, la cuida, la alimenta. Eso solo hace un amor verdadero de un hombre a una mujer que la encontró sucia quizás en el pecado, que la encontró perdida en el mundo, que la encontró haciendo cosas horribles, pero ese hombre dice que la cuidó, le enseñó a cuidarse, le enseñó a protegerse, le enseñó la alimentó, estaba desnuda, la vistió. Qué bonito. Ese es un amor verdadero, pues es el mismo tipo de amor que nos está dando nuestro Padre Celestial a su pueblo. Hay un pueblo, el pueblo de Israel estaba totalmente descuidada, perdida, pecadora, de todo. Pero Dios la cuida y se casó con ella y se va a casar con ella, con su pueblo fiel, aunque su pasado haya sido de lo peor, aunque haya sido rechazada. Después de eso la puso hermosa, dice, linda, hermosa, una novia hermosa, una mujer hermosa es codiciable, la desean muchos hombres. El problema de esta mujer es que no valoró lo que le hizo ese hombre por él. La rescató, la cuidó, la limpió, la alimentó, la puso hermosa. ¿Y qué pasó? Más adelante en toda esta historia nos habla de que esta mujer se perdió, traicionó a su esposo, traicionó al hombre que lo cuidó, que lo salvó, traicionó el pueblo de Dios, traicionó a Dios, porque se confió en su hermosura, dice. El gran problema aquí, hermanos, no, yo creo que no es la hermosura. Bueno, en mi forma de pensar no es la hermosura, porque habemos hombres muy feos y hay muchas personas muy hermosos. Pero no creo que sea eso, sino que en mi forma de pensar yo pienso que fue que ella se confió en sí misma, se confió en su hermosura, se confió en ella misma y dejó de confiar en Dios. Por eso, hermanos, esta mujer se desvió del esposo, este pueblo de Dios se desvió de Dios. ¿Por qué? Porque se confió en ella misma, se confió en ella, y nosotros, nuestra confianza, nuestra fe debe de estar en Cristo Jesús. El pueblo de Dios actualmente se está confiando en sus propios líderes que muchas veces se equivocan. Líderes que no hacen lo correcto en las iglesias, no hacen lo correcto en interpretar la Biblia, sino que usan la Biblia a su conveniencia. Y muchas iglesias confían en esos líderes falsos a las cuales, hermanos, nos puede llevar a la perdición. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros estamos en la iglesia, en el culto, nos invitan a una fiesta, en algún culto de otra iglesia, pues debemos llevar nuestras Biblias y verificar y analizar si se está diciendo lo correcto o no se está diciendo bíblicamente las cosas. Dios, hermanos, rescató a alguien sucio y la puso hermosa, pero al confiar, el problema es confiar en uno mismo. Cuando usted y yo nos confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades para resolver las cosas o para tener las cosas, estamos cometiendo un grave error. Estamos cometiendo el gran error de poder apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro propio intelecto, porque confiamos en lo que nosotros somos.
y no le damos la honra y gloria de Dios, que todo proviene de Él. Todo lo que tenemos, todo lo que usted tiene en su casa, en su trabajo, su capacidad económica, su intelecto, su hermosura, todo eso viene de Dios. Eso nos ha dado Dios y no nosotros mismos lo hemos criado. Martes dice la esposa prostituta de Oseas. Miren, hermanos, vamos a hablar de una esposa prostituta. ¿Cómo fue eso que Dios le había pedido a Oseas casarse con una prostituta? Eso es algo que bueno, pues uno al pensar diría, ¿cómo está ese asunto? Porque, bueno, solo un amor verdadero de un hombre y una mujer se puede casar con una prostituta. Pero en este caso, Oseas, vamos a leer Oseas capítulo 1 del verso 2 y 3, dice así. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Miren, hermanos, que los que han pasado por una traición de una esposa entenderán esto. Qué tan doloroso, qué tanto sufre una persona cuando la esposa le es infiel. Qué tanto dolor provoca. ¿Qué sería capaz del hombre de hacer cuando la esposa lo traiciona? ¿Qué sentimiento le sale en el corazón cuando recibe una traición de parte de la esposa? Yo no sé, hermanos, pero quizás usted nunca ha pasado por una traición, nunca lo han traicionado. Quizás no solo una vez, quizás nunca lo han traicionado o quizás lo han traicionado una vez. Que su esposa lo haya traicionado una vez, usted lo perdonó. Lo traicionó con otro hombre y usted lo perdonó. Lo traicionó con otro hombre, ahí sí no sabemos si lo perdona o no. Pero en esta historia, Oseas perdonaba seguidamente a su esposa, que la traicionaba varias veces. Varias veces lo traicionaba. Miren, tenía una inmoralidad sexual. O sea, que venía otro hombre, está bien, venía otro hombre, está bien. Una traición en un matrimonio es muy doloroso. Muchas personas se han matado por eso o se han intentado matar por la traición de una esposa. Solo de imaginarnos, hermanos, cómo es que Oseas tomó una mujer con hijos de fornicación, una mujer prostituta ya con hijos de fornicación, y Oseas se casa con ella. Y aún en el casamiento, en el matrimonio, Oseas es traicionado varias veces por su esposa, encontrándolo con hombres, yendo para allá, y Oseas la va a ir a traer todavía, le aconseja, la perdona. Eso es algo que yo creo que nadie lo puede hacer, hermano, en este mundo, en la época en que estamos, aunque la Biblia dice que debemos de perdonar, pero muchas veces una traición es muy fuerte, hermanos. Imaginarse usted su esposa que está con otro hombre, la esposa, es muy difícil, pero esto nos lleva a que entendamos la profecía de que Oseas representa a nuestro Dios y su esposa prostituta representa al pueblo de Dios que se había metido con una inmoralidad sexual con muchos hombres. En este caso, se estaba metiendo la iglesia, el pueblo de Dios se está paganizando, en otras palabras, adora otros dioses que no es el Dios de los cielos. Hablemos del pueblo de Israel. Era un pueblo que fue rescatado por Dios, pero el problema fue que se confió y, hermanos, se empezó a idolatrar. Empezó a tener sus propios ídolos. Dejó a Dios a un lado y empezó a adorar a otros dioses. Y fue tomada como por prostituta. Porque una prostituta es aquella que no es fiel a su matrimonio, no es fiel a su esposo, es la que le gusta estar con varios hombres, hermanos.
Y lamentablemente en esta época nuestras iglesias, hermanos, todas las iglesias del mundo, estoy hablando de no solo de la iglesia adventista, sino que de todas las iglesias, hay mucha inmoralidad en nuestras iglesias. Voltéese este sábado, o si usted me está viendo que asiste los domingos, voltéese, mire que está mal en su iglesia, que la Biblia lo prohíbe. Dese una vuelta, verifique. La iglesia no es aquella iglesia grande, lo físico, las estructuras. No, hombre, esa iglesia está ahí. La iglesia soy yo, la iglesia es usted. ¿Cómo estoy yo como iglesia? ¿Cómo estoy yo? ¿Será que me estoy prostituyendo en el pecado, en el mundo, o le estoy siendo fiel a Dios? Aquí la esposa de Oseas fornicó, cometió adulterio con muchos, pues ahora la iglesia de Dios también está cometiendo los mismos errores, cometiendo prácticas idólatras en las iglesias. Si hablamos de personalmente yo como iglesia, ¿qué prácticas mundanas estoy practicando yo y qué estoy llevando en mi iglesia? Miren, hermanos, aquí en el área donde yo vivo, es un área que somos personas indígenas, mayas, y todas las mujeres usan sus cortes, las faldas son cortes que usan hasta abajo en el tobillo, no enseñando nada. Pero ahora, en este año 2025, ya el corte ya llegó a la rodilla. ¿Cómo se fue perdiendo esa dignidad de la mujer de no enseñar su tobillo? Ahora ya llegó hasta sobre la rodilla muchas veces. Estoy hablando de aquí donde yo vivo, que era así antes. Pero es un ejemplo de cómo se está entrando también todas esas cosas a nuestra iglesia, la moda, la belleza. Nosotros muchas veces somos idólatras, porque idolatramos más el dinero, el trabajo que la iglesia. No vamos a la iglesia por el trabajo. Idolatramos más la belleza, la moda, antes de lo que dice la Biblia, antes de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo estoy yo como iglesia? ¿Estaré fiel? ¿Soy fiel como esposa de Cristo? No estoy hablando de mi iglesia física, de toda, sino de mí, de yo. ¿Estaré bien yo con Cristo? ¿Qué ejemplos estoy dando yo en mi iglesia? Muchas veces nos sentimos perfectos en nuestras iglesias, como que no matamos una mosca, pero cómo estoy vestido, cómo hablo, cómo actúo, cómo soy con mi prójimo, cómo soy con mis enemigos. Amén. El día miércoles dice Isaac y Rebeca, un ejemplo de matrimonio, hermanos. Un ejemplo de matrimonio, miren. ¿Cómo fue eso que, bueno, no sé si pasa en la vida real, hermanos, pero cómo fue eso que, vamos a leer Génesis 24, 1 al 4. Vamos a ver Génesis 24, 1 al 4. Los invitamos que tengan sus Biblias siempre. 24, 1 al 4 dice así. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Miren, hermanos, el primer paso que dio Abraham no era una persona tonta, no era un viejito que ya no sabía lo que hacía. No como los viejitos de ahora, ¿verdad? Los viejitos de ahora muchas veces ya no piensan bien, ya no analizan bien. No sé, pero yo conozco un viejito que muy terco el viejito, pero ahí vamos luchando con él. Abraham no era un viejito de esas personas que ya no podían pensar. No escogió al más joven de sus trabajadores. No escogió de sus siervos. ¿Por qué? Porque un joven va por la belleza, va por lo que ofrece el mundo. Un joven no es maduro todavía. Busca al más viejo de sus siervos y le hace un juramento y le dice, no busques mujer, no busques una esposa de mi hijo entre los cananeos,
¿Por qué no quería los cananeos? Porque los cananeos eran personas paganas que en vez de adorar a Dios, ellos adoraban a Baal y a Moloch. O sea, tenían otros dioses. No adoraban al verdadero Dios de los cielos y de la tierra, sino que al contrario, eran cananeos, personas paganas que adoraban otros dioses. Por eso es que Abraham no quería que, que, que Isaac se casara con una de esas personas porque se perdería. Por amor a su mujer haría cualquier cosa, pasaría su religión, porque eso pasa muchas veces, hermanos. ¿Qué hizo el siervo de Abraham? Miren, hermanos, no escogió la más hermosa. El siervo de Abraham no dijo, voy a escoger entre esas personas, porque abajo dice, sino que, ¿qué quería Abraham? No quería una persona de la tierra de los cananeos, sino que le dijo, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo, a su parentela. ¿Qué es qué es parentela? La parentela es familia lejana, compatibles, iguales, que amen al mismo Dios, que tienen la misma visión, misma religión, misma iglesia con Dios. Pablo dice, no os unáis con yugo desigual, y tiene mucha razón. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, se separan de 1 año a 2 años, 3 años de casados porque no son de la misma iglesia, porque no comparten la misma ideología? Uno dice, yo adoro a Dios en sábado, pero yo el domingo. No, yo voy a presentar a mi hijo en la iglesia en sábado, yo lo voy a bautizar de pequeño en mi iglesia los domingos. Eso es una locura, no funciona. Por eso es que Abraham le dijo a su siervo que fuera a buscar esposa entre su parentela. En la parentela es que son compatibles, son iguales, aman al mismo Dios, hacen las mismas costumbres. Ese matrimonio sí funciona igual. Isaac, hermanos, representa entonces a un esposo que está esperando a la esposa. Y la esposa debe de ser una mujer también, espiritualmente hablando. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que sea digno, que esté bien con Dios, que ame a Dios, que haga lo que dice la Biblia, que cumpla sus mandamientos, que esté haciendo lo que debe de hacer una iglesia en este tiempo. Dios y la iglesia debemos de compartir nosotros como iglesia con Dios lo que dice la Biblia. Luchar la manera de poder cumplir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, aunque no somos fieles, hermanos. Usted puede ser que no está cometiendo adulterio en su matrimonio, ¿sí? Pero no le hace un matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque quizás usted no va los sábados al culto, quizás usted no está bautizado. No, pero yo no soy adúltero, pero yo voy a la iglesia los sábados. Pero quizás usted es un gran mentiroso, le gusta la mentira. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Estamos cumpliendo con la palabra de Dios? ¿Estamos practicando, poniendo en práctica los 10 mandamientos de Dios? ¿Cómo estoy yo como persona? Esa es la gran pregunta que debemos de hacer. ¿Cómo estoy yo como persona? ¿Estoy bien con Dios? ¿Estamos como Rebeca, dispuesta a viajar, a trazar un camino en el desierto? No sabemos qué vamos a pasar, pero luchamos para poder llegar al esposo. Así como hizo Rebeca al llegar con Isaac, no sé cuántos kilómetros caminó en el desierto, pasando sed, calor y todo eso, pero llegó fiel a su esposo. Eso deberíamos de hacer nosotros como iglesia, llegar fiel a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Debe de haber amor, y cuando hay amor, hay fidelidad a Dios. Debe de haber amor entre la iglesia y Dios para que haya respeto, para que haya fidelidad, para que no cometamos adulterio espiritual y vayamos a practicar otras doctrinas que no son bíblicas. La prostituta juzgada, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, habla de una iglesia verdadera, de una mujer hermosa, verdadera y joven y todo eso. Apocalipsis 17 habla de otra mujer que es falsa, que es una prostituta. Hermanos, vamos a hablar
que todo lo que uno hace en la vida, cuando una mujer es prostituta, cuando alguien comete adulterio, cuando alguien comete pecado y fornicación, siempre hay una paga del pecado, hermanos. No podemos hacernos los locos y decir que no pasa, porque sí pasa, hermanos. Por lo último, hermanos, Dios da a la iglesia lo que ha sembrado, porque lo que uno siembra lo cosecha. Aquí la prostituta es juzgada, dice en nuestra lección del día jueves, porque va a pagar todo lo que ha hecho. Habla de dos cenas. La cena de las bodas es cuando la iglesia es salvada, es llevada al cielo, hay bodas, hay fiestas, hay alegría y todo eso. Pero habla de otra parte. La cena de Dios es para la prostituta que ha sido juzgada, los que se quedan en la tierra y son llamados las aves a comerse esos cadáveres. ¿De cuál parte queremos ser nosotros, hermanos? De esa parte que habla la palabra de Dios, que estaremos comiendo y bebiendo en las bodas del Cordero, o vamos a hacer comida de esas aves. Pensemos bien en nuestra iglesia. ¿En qué iglesia estoy? ¿Mi iglesia está haciendo la voluntad de Dios o estoy desviando todo? ¿Estoy cumpliendo mandamientos de hombres y no de Dios? ¿Estoy realmente amando a Dios de corazón, siéndole fiel, o lo estoy traicionando? ¿Quiero ser parte de los salvados o quiero ser parte de esas cadáveres que quedan consumidos por las aves? Que el Señor los bendiga. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo vino por cada uno de nosotros y ya pagó el precio del pecado y nos dio la vida eterna. Que el Señor lo bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.